Excuse me. Yeah. Is that your car on the lot? Yeah. It's a Jag? Yeah. How much money you make? I don't know, 72,000 last month. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Hey, listen, I quit. Yeah, I'm going into stocks. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Bienvenido una vez más a RoboRaptor tras este gran hiato. Nuestro último vídeo... 12 años creo que fue. Creo que fue 12 años, si no fue de trailers. Última película que hemos visto en el cine realmente ha sido Lego, pero antes vamos a tratar de la que ha venido antes, que fue El Lobo de Wall Street. Aún así eso no quiere decir que sea la única película gorda de esta de cara al Oscar que hayamos visto, que él todavía tiene pendiente, está mal liado con examen, pero yo sí he estado viendo ya todas las grandes favoritas para los Oscars. No vamos a hablar de todas aquí, primero porque no tenemos tiempo. Segundo, porque aquí la mayoría de las veces las películas actuales que tratamos son las que vemos en el cine. Hay muchas que son recientes que vemos después en casa porque todas no podemos ver en el cine, etc. Entonces vamos a hablar del Lobo de Wall Street porque primero es de las más gordas de estas favoritas y segundo porque es la de este grupo de películas la que hemos visto en el cine. Y aunque llegue un poco tarde este vídeo, porque hemos estado liados de exámenes y tal, pues espero que os guste nuestro análisis, que últimamente se os ve bastante contento. Ha habido una subida de suscriptores pese a la inactividad y tal, pero bueno, se ve que lo comprendéis. A ver, vamos al medio de cuestión. El Lobo de Wall Street, yo la vi primero, tú la viste un poco después, porque no podíamos coincidir, estábamos en medio de exámenes, yo tuve un hueco, etc. Película de Scorsese, que ya es la más exitosa en cuanto a taquilla de su historia, porque la verdad que ha sido quizá la más mediática de su carrera. Es la que se ha vendido de una manera más comercial. ¿Tú qué expectativas tenías? ¿Qué sabías de esta película? ¿Qué te pareció? Yo simplemente me guié por un tráiler inicial que vi en alguna de las películas que hemos visto a lo largo de este año. Y hablamos de él aquí. Sí, también. Oh no, es verdad, recuerdo que fuiste tú el primero que me la enseñó la película en el ordenador. Mis expectativas eran altas, no forma parte del tipo de cine que me encanta personalmente, como gustos personales, pero también ha sido la primera película de Scorsese que he tenido el gusto de ver en el cine. Yo me he encontrado una película que, sobre todo a nivel de guión y a nivel de interpretación, me ha suplido muchas necesidades que yo tenía a lo largo de este año. Me he encontrado algunas escenas que son desternillantes y totalmente esperpénticas. Yo he literalmente alucinado en el cine. Podemos decir que va a pasar la historia de la escena de los Lemon, de la que no diremos más para los que no hayáis visto, pero sabréis qué escena es cuando la veáis. Yo definiré esta película como la película más excesiva del 2013, aunque aquí la hayamos visto ya en 2014, técnicamente de 2013. Excesiva en todos los aspectos. En metraje, lo cual puede molestar a alguna gente, pero yo sinceramente estuve tan entretenido de principio a fin que las 3 horas se me pasaron voladas, no, pero estuve muy entretenido, muy metido en la película, deseando ver qué iba a pasar, cómo iba a salir de este aprieto. Hay un momento en que parece que la película claramente va a acabar con un final bonito, pero no, y son 40 minutos más. Quizás el acto final se diferencia más del resto en el sentido de que busca un poco ya la conclusión de la historia y se va volviendo más serio, lo cual es obvio y algo necesario. Yo entiendo, a mí me pasa aquí como las del Hobbit, entiendo hay gente que le puede parecer excesivo el metraje, que se le haya pesada, pero yo estuve muy entretenido de principio a fin y aprecio lo que hizo Scorsese de gastar todo el tiempo necesario en ciertas escenas de las que normalmente en otros casos otros directores podían pasar por encima más rápidamente, y él dijo no, vamos a estar con esta coña estirándola durante varios minutos, y eso lo hace varias veces. Esta película es muy excesiva, estira la coña si hace falta, una escena que realmente no aporta nada al argumento pero te estás riendo mucho, pues él la mantiene. Como lo del mayordomo, por ejemplo. Sí, o lo mismo de los Lemon. Es algo que podía quedarse más corto, pero la estira la coña. Si realmente redujéramos esta película a 3 o 4 partes de humor
y lo que es mover el argumento, pues quizás podía durar 2 horas, realmente. Pero a mí me gustó mucho eso y es lo que lo hace para mí una de las experiencias más únicas de las películas de 2013. El hecho de que sea tan excesiva y tan incorrecta que incluso ofendió a algunos de la academia, pero a mí me encanta eso, que la película tenga pelota. Es más, ya directamente como empieza con el numerito, lo mencionó el Sacha Baron Cohen, dijo de esta película, porque va a trabajar ahora con Paramount, es que se me estoy acordando de la noticia, va a trabajar ahora con Paramount, y dijo, me encanta trabajar con un estudio que le dio luz verde a una película que empieza con Leonardo DiCaprio nifando cocaína del ano de una prostituta. Él lo definió así. Y digo, sí, porque la verdad es que como empieza la película ya, un desmadre desde el minuto 1. Bien, yo también he hablado y compartido opiniones con mucha gente, sobre todo de mi clase, y todos han coincidido en eso exactamente. Es una película llena de excesos y quizás fue eso lo que en algunas partes para ellos ya fue como la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Yo no he tenido problemas porque creo que era el recurso artístico del que quería la película explotar a lo largo de todo el metraje. Y decir que me pasó como con Prisoners. Porque es una película que larga. Sí. Yo noté que era larga en el cine, pese a que durante toda la película estuve muy entretenido porque es una montaña rusa de principio a fin que no para en ningún momento. Y eso la verdad es que tiene mucho Neverland en toda regla. Exactamente. Decir que tiene... se nota... En Prisoners a veces yo encontraba que un punto podía haber sido el final, pero es como el crimen que nunca termina. Pues esto es lo mismo, porque de hecho hay varios semifinales que no son finales. Claro, ahí va. Pero yo no lo puedo considerar como una crítica negativa, porque la verdad es que el guion está tan bien estructurado que si le perdonas un poco la duración no te pasa factura. Y la dirección la acompaña. Totalmente. Hace que la película no sacrifique integridad, pero al mismo tiempo sea bastante accesible. Quizá llega a un punto que tanto nivel de exceso llega a rozar la proximidad del que deje de tomármela en serio. Sí, juega mucho dice, a ver cuándo saturamos a la gente, y hay gente a la que la satura, pero yo creo que esa es la idea. Veo bastante claramente que Scorsese dijo, mira, voy a hacer algo súper excesivo y aquí el que le guste vale y si no, pues nada. Y además lo que tú has dicho de que hay partes que se trabajan más de lo que se deberían haber trabajado normalmente. Sí, que realmente no están aportando nada al guión, pero por ejemplo, es un cachondeo, es una situación absurda y sigue, y sigue, y sigue. Si tuviera yo que prescindir de una escena de la película, pese a lo chistoso que pudo haber sido, no sé cómo expresarlo, quizá hubiera sido la del barco. Sí. La del barco me pareció un poco ya metido con pinzas, como diciendo, venga, vamos a llevarlo a un límite, y lo llevaron a un límite rozando lo bizarro. Era una escena que no esperaba para nada. Ni yo tampoco, y más adornado con lo de la escena que se produce después cuando... Sí, lo del avión, sí. Es un poco bastante loco. Pero bueno, en fin, vamos a pasar ahora a hablar del caso. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love 3 things. I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm gonna teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! Vamos a introducir brevemente la historia según vamos hablando de los personajes. Obviamente, primero tenemos que hablar del actor principal de la película, Leonardo DiCaprio, que sinceramente, si el Oscar ya no le cae con este papel, yo creo que va a pasar bastante tiempo antes de que le volvamos a ver tan desatado y que merezca el premio tanto. El problema es que yo este año veo mucho nivel en las categorías de mejor actor. Y sobre todo después de haber visto ya todas las películas grandes candidatas, y tú lo verás más claro cuando las veas. Este año hay mucho nivel, no estamos hablando solo de DiCaprio, McConaughey o el chihuete Ejiofor, también tenemos a Bruce Dern, etc. Hay bastante nivel este año en las categorías de actores y también actrices, aunque en menor medida, creo yo. Leonardo DiCaprio aquí es un animal desatado. Como dice la película, es un lobo. Directamente yo creo que en esta película se lo pasaron muy bien robándola,
porque directamente hay momentos, y sobre todo en la recta final de la película, en la que DiCaprio está completamente desatado y dijo, no, aquí ya no voy a estar actuando, aquí se me va a ir completamente la perola. Es brutal, y además que está en muchos registros a lo largo de la película, porque lo mismo lo ves calmado, no sé qué, un tío con labia, como lo ves con el micro totalmente que se le va, o la escena de los putos Lemon. Y con lo del vaso de agua también. Sí, la música de Popeye. Y cuando se produce una escena violenta por el tramo final. Sí. No sé si sabes, que Sí, es sí, un sí. tanto fuerte. Sí, yo, para potenciar un poco lo que has dicho de que se nota que el rodaje se lo han pasado genial, debo decir que uno se puede dar cuenta de eso cuando el director quiere repetir con ese actor, y no solo eso, sino que además ellos dos son los que producen la película, son los productores, me pareció verlo en los créditos. Sí. Y qué más decir, es que creo que lo ha resumido muy bien. Todo lo que digamos es poco. DiCaprio es uno de los actores que pueden merecer el Oscar. Es verdad que hay mucho nivel, yo ahora mismo conozco al de 12 años de esclavitud, no he tenido el gusto de ver las otras películas todavía, pero cuando se produce eso de que existe tanto nivel, yo ahí no intento señalar al actor que más me ha gustado. ¿Cómo voy a elegir entre el de 12 años de esclavitud y el del Lobo de Wall Street? Son tan distintos y los dos hacen tan buen trabajo. Es que me acuerdo de la escena de cuando está cantando el actor de 12 años de esclavitud, y me acuerdo ahora de la escena de los Lemon, por ejemplo. O sea, el nivel está muy alto, que decida quien tenga que decidir, que para mí han ganado todos. Podemos introducir, como hemos dicho, la historia brevemente. Estamos hablando del mundo de los brokers, creo que es el término. Sí. La gente que trabajaba en la bolsa, en este boom económico de Wall Street, y se nos presenta el personaje de DiCaprio como alguien que se quiere buscar la vida y empieza al principio, hasta que va escalando poco a poco. Empieza directamente en Wall Street, pero el sitio donde está se va a pique. Ahí vemos al personaje Matthew McConaughey, del que hablaremos ahora después, y él no se da por vencido. Él lo que va es a la venta esta de acciones súper baratas, donde está allí la gente súper matada tal, y realmente son acciones un poco timo, pero no se saca mucho dinero porque son acciones muy baratas. Pero él, haciendo gala de su ingenio, consigue sacar un pastón a base de vender acciones de esas, mintiendo mucho. Realmente no está cometiendo todavía una ilegalidad, digo todavía porque después la cosa va escalando, pero sí está mintiendo. La cosa es que a partir de ahí va escalando, conoce al personaje de Jonah Hill, que es otro que está bastante quemado de la cabeza, montan su propio grupo de venta de acciones, y desde ahí todo va subiendo como la espuma, y ya la peli acaba siendo pues sobre los excesos del dinero y todo lo que conlleva. Ese es un resumen básico sin spoilers. Personaje, Jonah Hill, para mí mi favorito para secundario del año. También hay muchísimo nivel en la categoría de secundario este año, pero yo me quedaría con Jonah Hill porque la verdad que el dúo que hace con DiCaprio, esa química que tienen, a mí me encantó, y está igual de desatado. O sea, Jonah Hill también tiene momentazos y creo que no me caben en su pequeño Sancho Panza, por así decirlo, a lo largo de toda la película, y además mantiene el Pero yo esperaba que fuera más secundario, por lo que me dio a entender los trailers, pero la verdad que se come las escenas también, y tiene muchísima importancia. Es como tú dices, Sancho Panza, Don Quijote, un dúo... Sí, tiene muchas escenas fuertes, y decir, hay una escena en cámara lenta que se me quedó grabada cuando estaba en lo del billar. No sé si te acuerdas que... Sí. Que no viene mucho a cuento, pero en realidad... Es cuando empiezan con los Lemons. Sí. Ahí es cuando los presentan. Sí. Y después baja todo drogado, diciendo la tía esta está buenísima, no sé qué, se lo llevan en plan, da vergüenza ajena. Se le veía el pito al nota, es Sí. heavy. Mucha dedicación, y se nota que eligieron perfectamente al actor que tenía que interpretar ese papel. Sí, es muy heavy. La escena también en la que está en el intercambio con el colega. Yo es que me pierdo, es que... Es que no quiero spoilear. Sí. Intento hacerlo sutilmente para que tú intentes... La que se monta cierto lío en un parking. Vale, sí. Madre mía, Y ahí podemos comentar que los secundarios de esta película, porque hay muchos secundarios de oro en esta película, pero no podemos hablar de todo, nos vamos a centrar en los personajes principales, pero eso, el cast de apoyo está muy chulo también, y está lleno de personajes originales que dan para situaciones como muy detalle, chulas. me hizo gracia encontrarme al gordito de Me llamo Earl.
al hermano de él. Tío, fue muy, muy gracioso encontrárselo por ahí. Pero claro, hay secundarios que son los secundarios de oro por experiencia, Sí. como por ejemplo Matthew McConaughey. Sí, Matthew McConaughey, lo vemos al principio de la película. Tiene el momento que da la música a los créditos y el lema este de hacer el pecho, etcétera, ¿Te has etcétera. contado una cosa Que curiosa hoy? os voy a contar. Es por lo visto un ritual que tiene McConaughey para relajarse o como meditación antes de actuar. Se lo contó al DiCaprio y dijeron, hostia, vamos a meterlo en la cena, hablar con Scorsese, y al final la cena se alargó a base de eso y la coña llegó tan lejos, gustó tanto que acaba siendo música de los créditos. O sea, es algo bastante curioso. Y además se produce también una escena de coro en la oficina con Sí, este sí, sí, tema. al Es final- como el ritual. Es algo que ha implantado ahí McConaughey, lo poco que sale de la película, pero se alarga a lo largo, es un eco a lo largo de toda la película, es un símbolo. I was becoming a legend. Aren't you married? Yeah, but married people can't have friends. We're not gonna be friends. I was making so much money, I didn't know what to do with it. $26,000 for one dinner. Dad, we're not poor anymore. Tell them about the sides. was the What are these sides. sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. That's why they were expensive. 22 million in 3 hours. The real question is this, was all this legal? Absolutely not. DiCaprio en esta película es un mujeriego, pero como todos los hombres, o casi siempre ocurre, llega el momento en la vida en la que encuentran a una mujer a la que se agarran más de la cuenta y con la que dicen, lo mismo quiero sentar la cabeza. Agarrarse en la palabra. Sí, agarrarse literalmente. En esta película está interpretada por Margot Robbie. Se la presentan en una fiesta y él se queda prendado, aunque en ese momento esté casado. No vamos a entrar en spoiler, pero acaba estando con ella, ¿sabes? Y yo esperaba de este personaje, y también por cómo se te presenta la actriz, que se te presenta un poco como chica florero, que acabara siendo una chica florero. Pero la verdad es que la actriz y también el personaje como está escrito en el guión se gana pulso que sea algo más. Y también aporta una interpretación bastante intensa a la película, sobre todo en la recta final, Ahí va. que es como el único muro de contención posible para el personaje de DiCaprio. Y no quiero profundizar mucho porque ya estamos entrando si profundizamos más en términos de spoiler, pero me gusta la dinámica, sobre todo eso, en la recta final, porque en la otra es más que nada el tonteo, la pasión, el sexo, pero Desde que se después... mudan más o menos a la casa. Sí, pero después cuando se desatan Sí. y tienen esas peleas, da una interpretación muy buena y es una muchacha que antes era poco conocida, hemos visto, viene en un trasfondo de televisión, ahora va a ser Jane en Tarzán, entonces parece que el Lobo de Wall Street ha sido como su trampolín de cara al Hollywood. A mí me ha llamado la atención en esta película y quiero ver lo que aporta en Tarzán, porque es una chica con un físico que impone mucho, que entra por los ojos, pero para nada una chica florero y puede aportar mucho nivel en interpretaciones y en distintos tipos de películas, creo yo. Así que ya la tenemos en el radar y creo que tú opinas más o menos lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que ya lo has agotado todo lo que pudiera decir. Clavado. Vale, pues hablemos del último que consideramos principal de la película, Kyle Chandler, que he estado yo hablando contigo antes de grabar. Lo recordamos de King Kong, que tú ya ni te acordabas, Ya, no. que era, para los que acordéis la película Guapera del barco, que es un cobarde a lo largo de la película y al final tiene su momento heroico, Muy raro ese momento heroico, aparece así de... cosa que ya tocaremos si hablamos algún día de King Sí, Kong. sí, no quiero entrar mucho. Y más recientemente, pues mira, os los puedo destacar por algo que haya visto casi todo el mundo, que es Super 8. Hacía del padre del chaval. Ahí va. Es un actor que siempre que le he visto, ya sea en estas dos películas que hemos mencionado o en otras, siempre me ha transmitido como bastante cercanía. No sé. Muy tranquilo. Sí, es un actor que me transmite, me relaja. Sí. Sí, es lo que me transmite. Incluso aún en King Kong también lo sigue Y consiguiendo. en esta película, aunque sea entre comillas un antagonista, también me transmite eso, es que realmente no le veo con cara de mal tipo, es lo que me transmite siempre este actor. Me gusta cómo lo hace y tal, pero quizás me pasa un poco a ti como Tom Cruise o eso, que siempre veo como al actor detrás del personaje, Sí. no acabo de ver solamente al Yo, de personaje. este personaje quizás sea del que más tengo que hablar,
porque la verdad es que es muy interesante, sobre todo la conversación que tiene con el personaje de DiCaprio, En el yate. cuando le dice lo del tren. ¿Tú te das cuenta al final de la escena donde vemos por última vez este personaje? Sí. Pues yo creo que ahí estuvo recordando y dijo, bueno sí, al final tal y cual, pero al final, ¿sabes? Realmente es un personaje que desaparece por momentos y dices tú, el guión se habrá olvidado de él, pero vuelve a reaparecer, etcétera, Lo etcétera. pensé también. Y después en el momento del yate es quizás donde tiene una interacción más intensa con DiCaprio, que es una gran escena y por un momento dices, ¿se lo ha metido en el bolsillo? No. Lo pensé también lo que has dicho porque es verdad que la película es larga y eso ha ayudado a este personaje porque si llegase más corta hubiera sido nula su aparición prácticamente porque lo vemos un poco al principio que lo introduce DiCaprio sutilmente. Sí, pero es que va desapareciendo y casi que te olvidas de él. No, es que desaparece por completo. Llega un momento en que yo dije, coño, y el poli que estaba investigando que lo presentó DiCaprio y tal, y luego al final vuelve a aparecer. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de la película, que tú has rozado el tema hace un momento, ha sido el de llamarlo antagonista. Porque realmente el Con comillas. villano, o sea, la persona que hace algo malo es DiCaprio. Pero ¿qué pasa? Una cosa curiosa, él es el que está haciendo, el poli es el que está haciendo algo bueno, porque ni se deja, no es un poli corrupto, no se deja engatusar. He dicho No, sí, no estoy diciendo que antagonista lo he con dicho. comillas en el sentido de la persona opuesta al sí, lo sé. protagonista. Pero tengo claro no, que no lo digo por ti, lo digo Sí, por sí. la gente, porque yo en el cine, que lo vi con mucha gente, la gente no estaba de parte de este policía, estaba de parte de DiCaprio. Quería que DiCaprio se saliera con la suya. O sea, es curioso cuando realmente ponemos al bueno como si fuera el malo. Yo realmente no estaba de parte de nadie, yo simplemente estaba ahí como visor neutral y digo, a ver qué pasa, pero nunca llegué a estar escuchaba de parte de- comentarios. Yo me acuerdo cuando se produce la escena de lo del micro, Sí. cuando aparece el policía y le dice, le enseña la nota al personaje de DiCaprio, la gente está diciendo, joder, madre mía, maldito policía. Es muy curioso cómo la gente reaccionó contra él. Sí, Y la última escena que vemos, es pues, curioso. da que pensar. He's got pictures of your whole inner circle. This is bad. It's okay. Rub my temple. You're all right. This right here is the land of opportunity. You just tried to bribe a federal officer. This is America. This is my home. En la banda sonora pasa algo bastante curioso que nos ha traído un poco de cabeza en la preparación del vídeo, que es que en casi todos lados se acredita a Howard Shore como el compositor o principal responsable. En algunos sitios directamente no se le menciona. Si buscas la lista de bandas sonoras hay un popurrí obviamente de temas, porque nosotros realmente, más allá de la música de lo de McConaughey, no nos acordamos de la banda sonora, nos acordamos de los temas que se usan a lo largo de la película, que no son pocos. Entonces la banda sonora es un popurrí, pero después te pones a buscar la lista y Howard Shore no aparece acreditado en ninguna. Pero aún así lo ponen como el principal representante de la banda sonora, como el compositor. Entonces, aquí, por primera vez, desde que llevamos haciendo estos vídeos, nos hemos quedado un poco descolocados a la hora de hablar banda sonora, pero es que lo queremos transmitir tal como pasa? Tal como ha pasado. Es que, no sé, miradlo vosotros mismos, haced investigación. Te van a decir por un lado Howard Shore, vas a ver la lista de temas, Howard Shore no está por ningún lado. Aquí, ¿qué pasa? ¿Quién compuso qué? Tampoco me importa mucho porque al final la banda sonora que me acuerdo es lo que yo he dicho, los temas originales y no lo que se haya compuesto para esta película, sacado del tema que se pone en los créditos, sacado del ritual de Matthew. ¿Qué se puede decir? Igual Howard Shore llegó y dijo, mira, tengo aquí una lista de mis canciones favoritas, vamos a ponerlo en momentos aleatorios de la Lo que película. sí que está claro es que Howard Shore ha trabajado con Scorsese en los últimos años. Pero eso, que en esta película está todo como muy difuso y si buscáis información vais a ver que es un poco lioso todo. Si alguien sabe algo más o realmente qué pasó, que lo diga en los comentarios, que no sería la primera vez que nos aclararan la idea. En fin, pasemos a conclusiones que van a ser un poco más ligeras porque en la introducción hemos tocado varias cosas de nuestra visión general de la película. Si quieres, empieza tú, que yo estaba hablando ahora mismo bastante. Creo que es una película que toca muchos temas importantes, sobre todo de la condición humana, como es la codicia, el exceso, la avaricia, la ambición, la lujuria. La representación de todas estas cosas en una misma oficina, en un mismo plano, y de esa forma, esa característica también de cómo la adoración por una misma persona que es la que le reparte el dinero como si fuera una droga a esa gente que daría la vida por esa persona, esa especie de doctrina que se crea. Creo que esta película lo ha representado como ninguna que yo la haya podido ver antes. Las relaciones entre los personajes, porque como tú has dicho, los personajes secundarios brillan.
que no son pocos, como se No ha son mencionado pocos, antes. estaremos todavía Está hablando de ellos. la tía de la Naomi. Sí. Está también la mujer que aparece, de DiCaprio, que aparece lo suyo, lo justo. Están los colegas, con los que montan el negocio. Ahí va. Hay muchísimos personajes y creo que el trabajo de guión de esta película hay que elogiar. Sí, es realmente algo que fácilmente podía haber tenido muchos agujeros, empezó a gozar por muchos lados, porque es un guión complejo y extenso. Así que yo creo que es de los mejores guiones del año. Y además que sea tan efectivo. Pese a ser largo, está siendo muy efectivo en taquilla y en crítica también. O sea, yo creo que realmente al guionista hay que elogiarlo muchísimo. ¿Qué más decir? Su tono, su manera de ser editada, su forma de llevar las cosas a los límites y pasarlo más allá. Yo me acuerdo de muchas escenas, como por ejemplo la del mayordomo, que se ponían en plan yakuza. Genial, una película que yo creo brillante, una película que yo considero imprescindible, que toda la gente debería de verla y incluso aún teniendo prejuicios. Sí. Yo se la recomendaría a todo el mundo y creo que quizás el mayor problema que puede tener mucha gente es que les escame la excesiva duración. Obviamente no todo el mundo tiene el mismo espacio de atención, no todos tenemos el mismo espacio de atención, algunos aguantan más, otros menos. A nosotros no nos ha escamado su excesiva duración, yo también le casco un imprescindible. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y me gustaría tocar brevemente el tema efectos especiales. ILM sacó un vídeo y la gente dijo, bueno, ¿esto qué efectos especiales tiene? Muchísimos más de los que os creéis. Hay muchísimas escenas de cuando están en el edificio o en un jardín o tal, que tú puedes creer que están en una localización completamente real y estaban usando casi todo pantalla verde. Anda. O muchísimos escenarios que parecen completamente natural y que realmente solo había una cancha de tenis, 4 edificios alrededor, y después se expande para que haya como más canchas de tenis alrededor y un fondo digital de bosque. Lo que pasa es que el trabajo de efectos especiales es, obviamente no es nada revolucionario, de las cosas que se suelen premiar, pero sí que está muy bien ejecutado y de una manera muy natural, de manera que tú te crees que has visto una película con pocos efectos especiales, pero realmente es curioso. Yo recomiendo ver el vídeo ese porque hace que después veas la película de otra manera. Yo creo que quizás realmente, la escena con los efectos especiales más claros es la del barco. Sí, de hecho es la única a la que yo pondría realmente CGI. Está llevado con una sutilidad, lo que tú me estás diciendo, que realmente mucha gente se ríe de efectos digitales, es que eso hay que hacerlo artesano o hay que buscarse una local. A mí me la han metido doblada con eso. No, y vamos, hay escenas, por ejemplo, la reunión esta creo en Italia, Suiza. Cuando llevan el dinero, pues por ejemplo todo lo que se veía a través de la ventana eso era digital, era una pantalla verde. O que están andando por un jardín y casi todo el fondo de mansión, bosque tal sea digital también. Hay mucho uso de efectos especiales en esta película, pero de una manera bastante sutil y para mejorar lo que ya está ahí. Y parece que no, pero a ti te la han metido dobla, por ejemplo. Efecto sorpresa, cuando tú vas a ver una película en la que no esperas ver CGI y está hecho con tanta sutilidad. Sí, pues por eso os digo como curiosidad que miréis el vídeo que sacó ILM de esta... Creo que era ILM, de esta película. Y no sé si quieres decir algo más, para concluir. Realmente no, yo creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Vale, pues próximo vídeo será sobre la Lego película, que vamos adelantando que un locurón. Ya especificaremos, los que no sigáis por Twitter, ya os diremos lo que nos pareció, pero bueno, ese será nuestro próximo vídeo. Seguramente después hablemos de tráiler, que hemos tenido Guardianes de la Galaxia, ahora vamos a tener Godzilla y tú casi estás llorando ya, etcétera. Volvemos a la carga, así que nos vemos en el próximo vídeo. Dadle a like, suscribiros, comentad, lo de siempre, sugerencias, lo que queráis. Good for you, little man. We're the little man. The show goes on. They're gonna need to send in the National Guard to take me out, cause I ain't going nowhere! We don't work for you, man. You have my money taped to your boobs. Technically, you do work for me.